Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, instructora. Bueno, me alegro. Voy a iniciar la grabación. Bueno, chicos, entonces, hoy vamos a abordar unos temas que son muy importantes para la formación de ustedes, porque ya hemos hablado de la estructura del texto. Nosotros vimos en la sesión pasada, estuvimos abordando los tipos de texto, las características, cómo es la estructura de los párrafos, el tema de la conexión de las ideas. Yo a ustedes les envío un material importantísimo acerca de cómo podían utilizar los conectores, les envío una información sobre conectores que les facilita a la hora de escribir poder precisamente lograr la cohesión entre esas ideas, entre esas oraciones. El día de hoy el objetivo es abordar unos textos que ustedes hacen mucho, que es en el tema, en el ámbito académico, y les va a facilitar el poder precisamente hacer este tipo de trabajos. ¿Me confirman, por favor? Esperen un segundito. Mm, no, esperen un segundito. Ok, ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, instructora. Perfecto. Entonces estamos hablando de la redacción de textos. La idea es que podamos abordar textos que ustedes hacen mucho en el ámbito académico, también lo pueden hacer en su ámbito laboral. Entonces está la autorización de grabación que ustedes conocen en cada sesión. Tenemos los acuerdos para la formación que ustedes también ya lo conocen con antelación. El objetivo es la redacción de resúmenes, artículos, informes, conocer su estructura, cómo se hacen. La agenda es la explicación de cómo se redactan y en este caso hablaremos acerca del resumen de cómo se hacen las síntesis, de elaboración de mapas conceptuales e infografías. Ustedes ya saben por qué medios de comunicación pueden interactuar conmigo. En ese orden de ideas vamos a abordar qué es un resumen. En algún momento creo que por el grupo de ustedes vi que les habían dejado un resumen o un tipo de sinopsis sobre un tema. Quería que ustedes entendieran un poco y fueran un poco más, que dominaran más el tema de cómo se hace ese tipo de artículos, ese tipo de textos. Entonces, el resumen como tal es una exposición breve, precisa y objetiva de las ideas principales de un texto. ¿Cuál es la razón de ser del resumen? Que yo tomo un texto que es largo, extenso, y lo que hago es extraer lo principal sin hacer que el texto pierda el sentido y reducirlo. Es decir, le quito las cosas que yo considero no son tan importantes y dejo lo esencial, siguiendo una estructura lógica del mensaje y del sentido del texto fuente. ¿Cómo hago que un resumen se haga? Debe ser breve, entonces solamente voy a incluir las ideas más importantes. Debe tener objetividad y cuando yo hablo de objetividad es lo preciso, lo que está allí, sin ponerle percepciones personales, sin agregar cosas de lo que yo pienso, porque allí perdería precisamente esa objetividad. Y ahí entraría un concepto que también es importante que ustedes sepan y se llama subjetividad. Cuando yo soy subjetivo o doy una opinión subjetiva, la hago desde mi construcción desde, desde mis imaginarios, desde mi educación, desde mis prejuicios, por eso se llama subjetivo. Cada uno puede tener una opinión subjetiva frente a algo. Cuando yo soy objetivo, yo cuento las cosas tal cual como sucedieron
y no como yo creo que sucedieron. La fidelidad es mantener el sentido original del texto, es decir, yo no puedo agregarle personajes ni puedo agregarle cosas que no estaban allí, solo porque a mí me parece. Yo no puedo aumentarle situaciones o aumentarle conceptos que no estaban allí, porque ese no es el objetivo del resumen, esa no es la claridad. Hay que tener un lenguaje claro y coherente. Entonces, volvemos a lo mismo de escribir con palabras que las personas puedan entender, con sinónimos que realmente sean lo que quiere decir, porque recuerden que hay palabras que pueden funcionar como sinónimo, también depende mucho del contexto. Entonces, eso es importante y determinante a la hora de tenerlo, de escribir. En ese orden de ideas, cuando ustedes van a realizar un resumen, no pueden cambiar palabras sin estar seguros que realmente signifique eso. Y debe tener cohesión, que es que las ideas deben estar conectadas de una forma lógica. ¿Para qué me sirve a mí un resumen? Yo puedo estudiar o repasar textos largos, es decir, si me van a preguntar acerca de una novela, yo puedo realizar un resumen de esa novela y allí contar lo más importante de lo que pasó. Yo puedo hacer el resumen de una situación, yo puedo hacer el resumen de una clase. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los resúmenes que hacen los instructores acerca de las clases. A ustedes se les sube la grabación y se les sube a la Sayuna también el resumen de la sesión, la sinopsis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que si usted por alguna razón no asistió a la sesión, pueda leer la sinopsis y saber de qué se trató. Entonces, hay una estructura también cronológica en donde como el instructor dice con qué se inicia, qué se abordan, qué temas muy puntuales se abordan, se obvian cosas que no vienen al caso, que no me aportan nada, porque para eso es el resumen. Hay que demostrar la comprensión lectora. Para eso me sirve un resumen. Si yo soy capaz de resumir y de sintetizar y de extraer lo más importante, pues yo probablemente haya entendido lo que leí. Para organizar la información de manera útil y concreta. Existen, así como existen diferentes tipos de textos, la clasificación también tiene que ver mucho con las características y con el objetivo de cada texto. En ese orden de ideas, hay resúmenes informativos que presentan las principales ideas del texto de manera objetiva y completa. Es decir, yo no voy a poner allí ni opiniones personales, ni percepciones, ni lo que yo siento, ni lo que a mí me parece, sino lo que está realmente allí, lo que sucedió. Por eso se llama resumen informativo. Esperen que está ya, listo, admitiendo otro compañero. Viene el resumen descriptivo que indica el tema, objetivo y estructura del texto sin entrar en muchos detalles, da una visión general del contenido y propósito del texto. Hay un resumen crítico o comentado. En este sí vendría a valer su opinión personal. En ese sí sería pertinente que usted diera o dijera lo que usted piensa frente a. Por ejemplo, si yo a ti te pido el resumen de una película, tú me vas a contar la película de acuerdo a lo que pasó. No, mire, el protagonista hizo esto, el nudo fue este, el desenlace fue este. Ese es el resumen de la película. Pero si yo te voy a decir, dame un resumen crítico, tú me vas a comentar, no, mire, la película, primero me parece que los personajes no debieron actuar de esa manera porque no, la historia no lo ameritaba. Entonces, también puedo tener una crítica acerca del guión. Entonces, no me parece que la película esté bien escrita o no me parece que la historia estuvo bien ejecutada porque es que el director se equivocó en esto o la fotografía falló en esto. Eso es un resumen crítico. Entonces, allí yo voy a dar una opinión o una evaluación acerca de eso que yo estoy resumiendo y voy a valorar el contenido del texto. En este caso yo les estoy hablando de una película, pero también puede ser acerca de una obra literaria, puede ser acerca de un ensayo, puede ser acerca de, no sé, inclusive de alguna historieta, o sea, de lo que ustedes les pidan, de cualquier tipo de texto que les pidan y les digan, hagan un resumen crítico o comentado, pues ustedes van a contar y a su vez van a dar su opinión. El resumen ejecutivo o profesional
en donde ustedes muestran, informan, dan resultados. Es un texto muy resumido porque vamos a cosas muy puntuales, a conceptos específicos. Entonces, por eso tiene que ser sin irse por las ramas. Porque quien no se va a leer el informe completo, entonces pues se leen el resumen y ahí están de pronto las descripciones de datos estadísticos o de lectura de tablas o cosas así. Viene el resumen esquemático, en donde usted presenta la información en forma de esquema. Cuando yo hago un esquema, debo tener claro que los esquemas tienen un orden y los esquemas o lo esquemático tiene una jerarquización. Entonces, cuando yo hago un esquema, yo organizo mejor las ideas. Recuerden que nuestro cerebro, a la hora de aprender, inclusive en todas las operaciones que nosotros hacemos, el cerebro lo que está tratando de hacer como algo, como una actividad involuntaria es organizar. Si nosotros organizamos, eso lo hacemos de manera involuntaria. Nosotros no llegamos y vamos a decir, vamos a organizar tal cosa, no. El cerebro solito lo hace. Cuando yo voy a organizar la información, yo trato de que la información quede consignada de forma que yo la pueda entender después y que las ideas tengan una secuencia. Por eso se llama esquema. Dentro de esos esquemas están los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, las infografías y todo esto que sirve para sintetizar la información, para abstraer lo más importante y también para organizarlo. Entonces, por es que es mucho más complejo hacer de pronto un resumen esquemático, como les acabo de explicar, que otro tipo de ejercicios, porque usted está obligando a su cerebro a organizar la información, a sacar las ideas principales, extraer las ideas principales de ese texto y a darles un significado y organizarlas. Entonces, el darle un orden requiere también unas funciones que van mucho más allá de la observación. Entonces, tú tienes que hacer un ejercicio de análisis, de reflexión, y allí empezar a ubicar esas ideas. A ustedes, dentro de los ejercicios académicos que más les van a poner a hacer, así no sea como tal, digamos, directamente relacionado con temas específicos de su área, que es la animación digital, yo asumo que los han puesto a realizar mapas conceptuales o cuadros sinópticos o infografías. En algún momento los han puesto a realizar ese tipo de ejercicios. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, profe, sí nos han dejado varios ejercicios de esos. Entonces, ¿qué es lo que les hacen a ustedes? Les ponen un tema o les dejan un texto y les dicen, elabore un mapa conceptual. De una vez les digo que eso no es de relleno, eso no está hecho porque sí, eso tiene un propósito y ya les voy a explicar cuál es y cuál es la importancia. Hay otra cosa que ustedes probablemente o no los pongan a escribir todavía, pero puede que los hagan escribirlo después y son los artículos. Este tipo de textos aparecen mucho en los medios de comunicación como periódicos y revistas. Y ahora, pues como ustedes están metidos en el tema digital, se van a poder dar cuenta que en la parte de la web ustedes van a encontrar muchos blogs, páginas y, bueno, en fin, portales que hablan de diferentes temas. Ellos hacen artículos. Estos artículos son unos textos en donde usted informa, argumenta, reflexiona, expone una idea o un hecho. El artículo sí me permite a mí tener una reflexión profunda frente a un tema. Entonces, por eso es un recurso muy valioso en la parte educativa, en el ámbito educativo. Hay diferentes tipos de artículo. Dentro de toda la organización de los textos, hay unas subdivisiones y hay unas, digamos, unas organizaciones internas de como tal de la estructura de los diferentes tipos de texto, que era lo que les explicaba en la clase anterior, en la sesión anterior. En este caso, cuando yo voy a hablar del artículo, que es otro tipo de texto, yo puedo hablar de un artículo informativo, que es relata como tal o me da una información y no trata los hechos de manera objetiva, es decir, no es lo que piensa el autor frente a eso, sino lo que sucedió. Entonces, ese informativo relata hechos con objetividad y ahí están las noticias y los reportajes. ¿Por qué la noticia debe ser un texto objetivo? Porque yo no puedo contar
lo que a mí me parece frente a esa situación. Si yo estoy dando una noticia, si mi artículo es una noticia, yo debo contar lo que sucedió, no lo que a mí me pareció que sucedió. Hay que hay que saber diferenciar. Viene el artículo de opinión, que es como su nombre lo dice, ahí sí tú vas y das tu opinión de lo que te parece, de lo que piensas, de lo que sientes frente a. Hay un punto de vista del autor frente al tema. Viene la parte divulgativa, que es donde explica temas científicos o técnicos en un lenguaje accesible. El académico científico, que presenta investigaciones con un lenguaje formal y sus respectivas referencias. Este sí es un poco más tedioso de hacer, es mucho más técnico. Aquí sí no se permiten ni puntos de vista, ni opiniones, ni palabras coloquiales, porque, por ejemplo, si yo a ustedes los pongo a escribir un artículo técnico acerca de su área de estudio, ustedes me hablan desde su lenguaje audiovisual, desde su lenguaje de programación. Entonces, ese tipo de artículos generalmente están asociados a grupos específicos, ya sea de estudio, de investigación o que traten esas áreas en donde pueden ustedes publicar y y que saben a qué tipo de público con el que van a compartir ese tipo de información. Entonces, es importante que ustedes tengan claro esto. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento? Profe, digamos, bueno, o sea, sé que, o sea, como tú dices, hay diferentes tipos de artículos, pero digamos, ¿se puede presentar el caso de que en algún momento se unan varios o no, o sea, o no se puede? O sea, como que no sé, No, tal vez el informativo se una con el de opinión o algo así. no, porque si tú me vas a decir, realízame un artículo acerca de la animación digital en Colombia, tú me vas a hablar acerca de la información digital en Colombia. Pero si yo te digo, realiza un artículo crítico acerca de de la animación digital en Colombia, tú me vas a hablar acerca de la historia de la animación digital en Colombia y sumado a eso vas a dar tu opinión, por ejemplo, por la falta de apoyo en el desarrollo de proyectos audiovisuales, de la falta de estudios de animación en el país, del no reconocimiento de esto también como un tipo de arte. Entonces ahí tú ya me vas a mezclar tu opinión personal, algo subjetivo, pero generalmente siempre te van a decir como, hazme un artículo sobre tal tema. Si no le dicen que es un artículo crítico, tú no vas a dar tu opinión porque precisamente no es un artículo crítico. No sé si tu respuesta quedó clara. Ok, O sí, sea, sí, tu al duda igual, quedó creo que al aclarada. igual también cuando nos calificaste los trabajos, por ejemplo, a mí me dijiste que, o sea, como que había, no estaba como muy claro el enfoque del tema, algo así. O sea, también es como darle, o sea, como el enfoque a lo que se tiene que hablar, ¿sí? O sea, que Exacto. prime. Por ejemplo, si yo te pongo a ti un tema, no sé, de lo que están viendo, ¿qué temas han visto? ¿Qué me puedes compartir de tu área de Pues conocimiento? ahorita lo último que estamos viendo es ciencias naturales, entonces estamos viendo el entorno vivo, entonces como que todo lo de las células, o sea, todo lo que lo sale de ahí. Perfecto. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, si vamos a hablar acerca de la biodiversidad, supongamos, Sí. que la biodiversidad en Colombia, aterricémoslo a Colombia. Entonces, tú me vas a hablar de la biodiversidad en Colombia en cuanto a especies endémicas. Colombia es uno de los países en el mundo que tiene mayor cantidad de especies endémicas, es decir, que solo se hallan aquí y que lo hace no solamente un país biodiverso, sino también un país con muchos recursos naturales y con muchos entornos naturales que nos permiten tener diferentes tipos de paisajes. Yo ahí me estoy refiriendo a la biodiversidad. Yo no te voy a hablar de otra cosa que no sea la biodiversidad en Colombia. Puedo hablar acerca, por ejemplo, del peligro en cuanto a la contaminación y la amenaza precisamente de esa biodiversidad por la caza de animales, por el tráfico ilegal de algunas especies exóticas, pero no me estoy saliendo de mi tema central, que es la biodiversidad. ¿Estoy siendo clara? Sí, profe, sí, te entiendo. Entonces, yo Sí, puedo, señora. por ejemplo, hablar acerca de la biodiversidad en Colombia comparado con otros países del mundo. Colombia es uno de los países que más biodiversidad tiene y que más tipos de paisajes tiene. Entonces, eso lo hace un país rico, rico en
flora y fauna. Y mira que no me he salido del tema principal, que es la biodiversidad en Colombia. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a desarrollar un tema sin perder el eje central. Este tipo de ejercicios de escritura lo que hace es poder reforzar en ustedes esa habilidad de escribir y de estructurar textos que tengan un sentido, que tengan un orden lógico, que tengan una coherencia y que tengan una cohesión. Entonces, acá, por ejemplo, en los resúmenes, como yo te decía, digamos si es científico o académico, y yo te voy a hablar de la biodiversidad en Colombia, pero me dicen el instructor, la profesora o la persona que te asigne el texto, te dice, haz un resumen científico acerca de la biodiversidad en Colombia. Pues yo qué voy a empezar a hacer, voy a investigar las especies endémicas, les voy a poner sus nombres científicos, porque pues nosotros conocemos algunas especies que se llaman de una manera, por ejemplo, yo no sabía que el delfín rosado tenía otro nombre, ¿sí? El nombre científico. Entonces, ahí ya me voy a referir a términos muy científicos, muy académicos, porque así me lo está exigiendo el tipo de texto. Aquí venimos con el tema de la organización de los elementos, de los conceptos a través de esquemas o estructuras. Hay algo que ustedes, yo sé que los van, si no les asignan hacerlo ahora, lo van a hacer después. Se trata de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son una herramienta gráfica. ¿Gráfica por qué? Porque tiene elementos de dibujo, tiene figuras, tiene imágenes, recursos gráficos, hay líneas, hay cuadros, entonces por eso es gráfico. Hay una jerarquía. Yo hablo de un mapa conceptual cuando organizo de forma jerárquica, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Esto fue un recurso creado por Joseph Noack. Este señor hizo, es parte de este tipo de ejercicios, los hizo parte de algo que se llama el aprendizaje significativo, y es que usted como aprendiz, como estudiante, está en la capacidad de aplicar y de realmente quedarse con ese conocimiento y poderlo utilizar en diferentes contextos. Por eso se llama aprendizaje significativo, porque realmente usted se está apropiando de una nueva, de algo nuevo, de un concepto nuevo, de una habilidad nueva. Recordemos que, Buenas noches, profe. Disculpe, dime. es que algunos muchachos me están diciendo que si les puedo dar ingreso. Es que no aparecen ahí. No sé si a usted le aparezca para que ingreso Pero mira a que la sala. no me aparecen en solicitudes de ingreso. Ok, ya les aviso. Gracias. Entonces, vale, entonces yo todo el tiempo estoy aprendiendo, chicos. Ustedes pueden aprender viendo una película, pueden aprender leyendo un libro, pueden aprender escuchando a alguien. En este momento ustedes están aprendiendo, esto es un entorno de aprendizaje virtual y están aprendiendo. Entonces, cuando ustedes hacen este tipo de ejercicios, como los mapas conceptuales, ustedes están realizando una operación cognitiva compleja, porque es leer, es extraer lo más importante de eso que leen y es organizarlo en un esquema. Por eso resulta complejo a veces y por eso resulta desgastante, porque hay que hacer un ejercicio consciente de apropiación del conocimiento. ¿Para qué sirve un mapa conceptual? Sirve para organizar y representar conocimiento, para comprender y memorizar mejor la información. Para mí es mucho más fácil organizar la información, aprender conceptos, términos, que propiamente bloques de texto. Para resumir textos o temas complejos, si usted tiene un tema que es muy complejo, empiece a leer y empiece a desarrollar un esquema. Ese esquema le va a ayudar a entender mejor eso que está leyendo. Para visualizar conexiones entre ideas claves, para estudiar para exámenes o preparar exposiciones. Cuando en algún momento, y les comparto la experiencia, por si de pronto a ustedes les toca hacer algún tipo de exposición, cuando ustedes van a presentar una diapositiva, las diapositivas nunca van llenas de bloques grandes de texto. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos allí lo más importante que nos ayuda a recordar
el significado de ese texto, de ese fragmento y poder hablar sobre ese tema. Yo no pongo allí todo porque primero visualmente eso cansa, una presentación, una diapositiva cargada de texto cansa, sobre todo cuando tú haces una lectura por dispositivos con pantalla, eso cansa muchísimo y además porque aburre. Entonces, de por sí que es tedioso, imagínate tener que leer un bloque de texto, por eso se tratan de hacer presentaciones un poquito atractivas visualmente, que además tengan poquito texto. Y lo mismo sucede cuando ustedes van a hacer un mapa conceptual. El mapa conceptual no tiene mucho texto, de hecho no debe tener grandes cantidades de texto. Si tiene mucho texto, les quedó mal hecho. Debe haber una jerarquía porque va de lo general a lo específico. Debe haber unos conectores. Usa palabra para conectar las ideas. Hay unas palabras clave y hay una claridad visual, es decir, los elementos que están allí me ayudan a comprender cómo van organizándose esas ideas. Entonces usa flechas, líneas y colores para facilitar la comprensión. Hay un tema general. Hay unos conceptos secundarios que son los subtemas que derivan de ese concepto principal. Hay unos conectores o palabras de enlace. Yo a ustedes les envié hace 8 días unos conectores discursivos. Esos conectores también aplican para este tipo de ejercicios que lo que tienen que hacer es precisamente, como su nombre lo dice, conectar. Vienen los ejemplos o detalles que son ya como niveles más bajos en donde ya yo pongo allí ejemplos sobre ese tema. Hay unas herramientas digitales para hacer los mapas conceptuales. No sé si ustedes de estas, algunos ya conocen CMap Tools, ¿la han trabajado? No, profe, yo solamente he utilizado Canva, pero los demás no los conocía. Bueno, aquí tienen varias opciones. Les voy a abrir esta que es muy usada y es muy fácil de usar. Por acá lo tengo ya. Bueno, Canva tiene muchas opciones porque Canva también me permite hacer infografías, presentaciones. O sea, Canva es una aplicación realmente que tiene muchas herramientas para usar. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Profe, señora. pues se sigue viendo la diapositiva. La presentación, ok, ya, regálenme un Sí. segundo. Hola chicos, qué pena, ¿me están escuchando? Sí, profe. Qué pena con ustedes que hoy tenía como inconveniente con el internet. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya. Ok, Sí, ya sé. ¿ya pueden ver la aplicación? Sí, ya la vemos. Ok, miren acá, esta aplicación a ustedes les permite eh, realizar mapas conceptuales y es súper fácil. Ustedes simplemente deben descargar, es gratuito y ahí pueden entrar y realizar mapas conceptuales. Lo único que tienen que hacer es introducir los textos. Entonces es súper fácil porque ya tiene básicamente todo prediseñado. Entonces no sé si yo puedo ingresar, lo que pasa es que yo no tengo la aplicación descargada acá.
pero si ustedes la quieren buscar, lo pueden hacer y les va a quedar muchísimo más fácil poder hacer, organizar esos elementos. Y lo que hacen acá es descargarlo, lo pueden descargar en PDF, creo que les permite descargar en formato PDF. Entonces, en la presentación que les estoy dando hoy, están allí los links para que los busquen y lo puedan empezar a usar. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta bueno, o sea, de la estructura de los mapas conceptuales. O sea, ¿se manejan varias o siempre es como tú dices, o sea, de arriba hacia abajo? Porque es que, Me encanta. digamos, nos Dime. dejaron un mapa conceptual de, pues sí, de ciencias naturales, pero entonces la profesora nos indica que tiene que ser en las manecillas del reloj. Ojo que pregúntenle a la profesora, porque una cosa es mapa conceptual y otra cosa es mapa de ideas. Ok, sí, Son porque dos sí se me hizo muy muy. raro, porque ya dice ahí que tiene que ser en las manecillas del reloj y pues, no sé, uno tiene la idea de que el mapa conceptual es como tú lo dices. No, una cosa es un mapa de ideas y otra cosa es un mapa conceptual. Hay uno que efectivamente viene con las manecillas del reloj y el otro viene en orden de jerarquía de arriba hacia abajo. Son diferentes. Ah, ok, bueno, para preguntarle ya, listo, dale. Sería muy importante que le preguntaran a la instructora cuál de los dos es y que les especifique bien para que ustedes no vayan a hacer una entrega que no sea acorde a lo que la instructora dice. Y me parece muy, muy importante eso que tú acabas de preguntar. Les voy a enviar por el grupo la diferencia entre el mapa de ideas y el mapa conceptual. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguno tiene otra pregunta? Bueno, ¿me confirman si Profe, pueden ver la presentación? Dime. disculpe, es que tengo mala conexión porque no estoy ahorita en la ciudad. ¿Usted ya explicó lo de la sinopsis? O bueno, ¿cómo hacerla? No, ya vamos para allá. Sí, gracias. ¿Tienen que hacer una sinopsis? Sí, profe. Sí, señora. ¿Y para cuándo la tienen que hacer? Pues yo hablé con el instructor y pues para los que no lo han entregado hoy, máximo mañana antes de mediodía. La sinopsis es un resumen breve y conciso sobre un tema. Pero ¿Sobre qué tema tienen que hablar? no, es sobre un proyecto que tenemos que entregar de animación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que crear todo desde cero. Entonces, pues, Pero, profe, yo Pero la tengo ahí sin- una duda, porque, bueno, digamos, la sinopsis creo que tiene como, o sea, bueno, yo estaba buscando y puede ser entre una y dos páginas, ¿cierto? Sí. Ok, pero entonces, digamos, en una página, o sea, no es mucho para hacer una sinopsis. O sea, no sé, yo he visto sinopsis, pero más cortas, no las he visto tanto en una página. sí, Entonces, ¿cómo uno trata de por no ejemplo, decir yo le, tantas cosas en una página? Lo que sí, pasa es porque que es eso que yo, por también. ejemplo, leo mucho, pues, las crónicas de Narnia y ese tipo de libros, y son ceros textos, o bueno, como Harry Potter, que es cero libro, y las sinopsis son como 10 parrafitos ahí. Claro, porque entonces, ¿qué gracia tendrías? Tendrías que volver a escribir el libro. Por eso se trata, digamos que la sinopsis y el resumen vienen siendo sinónimos, porque viene, la idea cuál es resumir, o sea, la idea es sintetizar y tratar de sacar lo más importante y dejarlo allí consignado, las ideas principales, lo esencial del texto. Digamos, ahí sería como, o sea, lo principal sería como presentar, digamos, los personajes, ¿cierto? O sea, como de la historia, ¿sí? Como el lugar de los hechos, pero, o sea, no, pues sí, no abundar mucho como en lo que va a pasar durante, sí, como la historia, ¿sí? ¿Ustedes han visto la sinopsis de las películas? Sí, 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 exacto, sí. Pero sí, o sea, Eso. son como muy Sí. cortas, muy puntuales de lo que trata el tema y ya, de lo que va a Exactamente, tratar ellos no la te van trama. a decir, la protagonista caminaba por un cesto, por un cesto, por un césped verde, no sé qué, no. La protagonista se enfrenta a una serie de situaciones que la hacen validar su posición en el mundo y reflexionar su valor como mujer. Se enfrenta también a una situación en donde debe decidir si entre el amor y el poder desarrollarse como profesional.
Entonces, ahí está la sinopsis de la película. ¿De qué se trataba? Pues de una mujer que tuvo que dejar el amor de su vida por elegir ser exitosa profesionalmente. Esa es la sinopsis. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara? Sí, profe. Por ejemplo, hay una película que no me la he visto, pero me la quiero ver, que es una película colombiana que se llama La Ciénaga. Y leyendo la sinopsis de la película, yo ya sé de qué se trata, y es de un chico que tiene un problema muscular, él no se puede mover y no conoce el mar y él vive en una ciénaga. Entonces, es su imposibilidad para poder moverse le ha impedido poder conocer el mar. Y miren que yo ya sé de qué se trata la historia y no me vi la película, solo me leí la sinopsis. Entonces, no sé si de pronto les queda un poco más claro de qué se trata la sinopsis. Sí, profe. ¿Listo? Sí, Ya señora. quedaron, ya les es un poco más claro para que puedan realizar. Igual ahora por el grupo les voy a enviar algunos ejemplos para que ustedes se puedan ubicar mejor. Vale, profe. Entonces, acá hay otras herramientas, tú me dices que utilizas Canva, pero acá hay otras que les pueden servir, que también son gratuitas. Ojo que no todas las funciones son gratuitas, pero las básicas sí. Tenemos otro recurso también que es muy importante y es muy interesante, no solo de hacer, sino también para entender un tema. Se trata de las infografías. Entonces, es un recurso visual porque utiliza muchos elementos gráficos, fotos, imágenes, lectura de interpretación de gráficos, de esquemas, y lo que hace la infografía es poner un tema principal y explicarlo mediante los conceptos, mediante imágenes y recursos visuales. Entonces, ¿qué tiene la infografía? Yo puedo comprender un tema complejo de manera mucho más fácil y puedo explicar un tema complejo de forma mucho más fácil. Por eso es tan interesante utilizar una infografía como recurso no solo de enseñanza, sino también de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo hago? Resumo el contenido extenso en poco espacio. Atraigo la atención visual porque ustedes están viendo también un tema, imagínate, animación digital, ustedes están viendo todo lo que tiene que ver con la parte visual y saben que lo visual es muy atractivo. Entonces, eso me ayuda a aprender muchísimo mejor porque yo memorizo mejor cuando algo tiene imágenes. Mi cerebro es mucho más fácil que asocie el concepto con la imagen y pueda retener esa información. Acá hay unos ejemplos de infografías. Ustedes pueden realizar infografías en diferentes aplicaciones. Canva es espectacular para hacer infografías, pero también hay otros recursos. Tenemos acá otro tipo de infografía. Aquí me están explicando un tema complejo como es un plan de negocios, pero miren que acá me están utilizando gráficos, están utilizando colores, hay un orden en la información y eso permite que yo lo pueda comprender. ¿Qué tiene la infografía? Que hay síntesis porque incluye lo esencial. Cuando yo hago una infografía, hago un ejercicio similar al del mapa conceptual y es extraer las ideas principales, es el ubicar allí los conceptos claves que me pueden servir para explicar ese tema. ¿Tiene que ser o debe ser visualmente atractiva? Pues claro, porque es que yo voy a utilizar recursos como los colores. Recuerden, no sé si ustedes ya lo vieron en la parte teórica de lo que están haciendo, pero cuando ustedes emplean un color, ustedes también hacen uso de algo que se llama psicología del color y es qué significa cada color y qué conexión tiene emocional para que mi cerebro responda ante ese color visualmente. Entonces, por eso a las cosas de los niños, nosotros gráficamente en publicidad, en marketing, en diseño, las usamos en tonos pastel, en colores suaves. ¿Por qué? Porque es la infancia y representa inocencia. Entonces yo no puedo utilizar colores oscuros cuando voy a hablar acerca del tema de los niños. ¿Por qué? Porque no hay una asociación allí y emocionalmente no me va a dar ese significado.
Entonces, por eso es visualmente atractivo. Esto es un recurso muy visual. El uso de las tipografías, el uso de las letras, qué tipo de letras voy a utilizar de acuerdo a la información que yo voy a transmitir. Es igual a lo que ustedes hacen con sus animaciones. Ustedes tienen en cuenta cada detalle para que transmita ese mensaje y sea coherente, porque si yo no lo hago de esa manera, pues hombre, no voy a cumplir el objetivo. Tiene una estructura lógica. Chicos, no sé si yo ya les dije esto y se lo reitero, nuestro cerebro organiza. De manera involuntaria, nosotros siempre organizamos, siempre estamos buscando un orden porque así es mucho más fácil aprender. Por eso, por ejemplo, si ustedes miran sus guías de aprendizaje, ustedes van empezando por unas fases, ¿sí? ¿Sí les explicaron eso? Claro. Entonces, vamos en la fase de análisis, luego en la fase de planeación, luego en la fase de no sé qué. Entonces, eso tiene un orden. ¿Un orden por qué? Porque usted no empieza a correr antes de caminar. Todos llevamos un orden. Cuando usted lleva un orden a la hora de aprender conceptos simples y conceptos complejos, usted le da la posibilidad a su cerebro de empezar a tener ese proceso de ir de lo simple a lo complejo. Lo mismo pasa cuando usted diseña este tipo de recursos para aprender. Yo voy de conceptos simples a conceptos más complejos. Tiene una estructura lógica, un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Por qué? Porque así no lo crean, así no me estén contando algo como tal la estructura de un texto, si guarda una narrativa. Hay un apoyo gráfico porque incluye gráficos, mapas, ilustraciones, iconos, diagramas. Por eso es que las infografías son tan interesantes visualmente, porque si me están explicando, por ejemplo, vamos a dar una noticia. Entonces, Colombia es un país en donde actualmente la tasa de natalidad ha disminuido. Entonces, me están presentando eso en una infografía. Ha disminuido porque las mujeres ya no quieren ser mamás. Entonces me van a explicar ese tema en una infografía. Entonces me van a presentar datos. Probablemente me van a hacer un comparativo de cómo era la tasa de natalidad hace un año, 5 años, 10 años y cómo ha venido disminuyendo. Entonces me lo muestran allí. Yo digo, hombre, sí, han nacido menos niños. Ahora me van a explicar en la infografía cuáles son las causas para que las mujeres no quieran tener bebés. Entonces, me pueden allí enumerar en la infografía las posibles causas. Puede ser que las mujeres ya no quieran dejar a un lado su desarrollo profesional y personal por el hecho de ser mamás o porque ya no están interesadas en tener hogares nucleares típicamente conocidos, históricamente estructurados, entonces ya no les llama la atención eso, entonces no están interesadas en construir familias, por lo tanto no quieren tener hijos, esa puede ser otra opción, otro dato que me pueden poner allí en la infografía es que los ingresos económicos no dan para que una mujer pueda tener uno o dos hijos, entonces eso también puede ir ahí en la infografía, entonces me dan en el dato y me explican también con un gráfico, con una imagen y yo voy a entender muchísimo más fácil ese tema. También me pueden hablar acerca de la situación y el contexto sociopolítico actualmente y el panorama económico entre las crisis que estamos viviendo, que de una u otra manera sí nos terminan por afectar y terminan y repercuten en la decisión de las mujeres de ser o no mamás. Entonces, eso también me lo pueden mostrar con gráficos y con imágenes. Si a mí me explican un tema así, para mí va a ser mucho más fácil comprenderlo porque me lo están dando con dibujitos, así como dicen, más fácil con dibujos. Entonces, por eso es tan importante hacer las infografías. En redes sociales, no sé si ustedes han hecho el ejercicio de pronto en los periódicos, en los diarios, por la brevedad del tema de la gente no lee y por el enterarse rápido de las cosas, los medios de comunicación ahora todo lo explican por medio de infografías. Entonces te pueden explicar un conflicto armado de más de 200 años a través de 4 imágenes. Y créanme que tú lo van a entender fácil.
¿Por qué? Porque se toman el trabajo de organizar la información, de generar una narrativa y de que esa narrativa esté apoyada en gráficos estadísticos, ilustraciones, fotos, imágenes de todo tipo, las ponen allí y eso hace que quede muchísimo mejor y sea mucho más fácil para que todo tipo de público lo pueda entender. Tiene que ser una persona simplemente que se quiera sentar a visualizar la infografía. Entonces, por eso son tan importantes y son un recurso muy valioso, como yo les decía, en la parte educativa, no solo para enseñar, sino también para aprender. Inclusive, ustedes pueden utilizar una infografía para un manual de instrucciones. Los manuales de instrucciones para explicar reglas de juegos o reglas de cualquier cosa, de normativa, es muy complejo. A veces las personas no los entienden, pero los hacen con infografías y es muchísimo más fácil. Yo tengo, de hecho, un libro, no lo tengo por acá, pero en la próxima se los puedo mostrar, que es un libro que todo el libro está hecho con infografías. Explican temas muy complejos de marketing, de manejo de marcas, de identidad de marcas, de estrategia de marcas, y me lo explican con dibujos y con conceptos. Y si ustedes me preguntan a mí, es muy interesante porque visualmente el librito es bonito, es estético y adicional me muestra conceptos puntuales que me ayuda a comprender temas que a veces pueden resultar un poco complejos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, ¿las infografías, o sea, siempre son de una página o pueden ser más extensas o depende o... Depende, porque yo he visto infografías largas, muy largas, y he visto Sí, infografías muy cortas. Hay temas que son muy complejos, por ejemplo, como yo te decía, explícame la guerra sí, entre ajá, Israel y Palestina. sí, hay mucha información, sí. Entonces yo digo, hombre, ¿cómo empiezo a explicar eso? ¿Cómo hago? Entonces, listo, me remonto a la época en que, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con los territorios que hoy que están ocupando Israel y Palestina? Entonces, empiezo a contar desde ahí, puedo crear una línea de tiempo y poner las imágenes con los sucesos puntuales. Si yo me ubico con lo que pasó puntualmente, ya la gente va a entender mejor el conflicto, las causas y las consecuencias. Puede que sea una página o dos páginas, lo importante es que se entienda, que sea claro y como yo les decía, que tenga una lógica narrativa, que tenga un orden, porque yo no es que, es que es una infografía, entonces yo voy a pegar imágenes y voy a pegar conceptos. No funciona así. Debe tener un orden. En este caso yo estoy guardando un orden cronológico. ¿Estoy siendo clara? Sí, profe. Perfecto. Sí, Chicos, señor. ¿tienen alguna pregunta? Disculpe, profe, de lo anterior de que usted nombró lo de eso de ¿por qué las mujeres no quieren tener hijos? Es tareas que no escuché bien porque tengo mala señal. No, 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 no es tarea, es un Ah, ok. ejemplo. No, Es que como tranquilos. tengo mala señal, No, no, no te yo dije, preocupes. No, ah, no, ya tengo eso. ya le Es que respondí yo la hice tarea. eso con el profesor de matemáticas. Entonces, dije, ah, no, esta tarea ya lo Ah, tengo. ok. No, es simplemente un ejemplo para que les estaba ilustrando un poco acerca de cómo hacen actualmente los medios de comunicación para explicar noticias complejas. Entonces les estaba diciendo, les ponía el ejemplo de este tema que me surgió así espontáneamente de cómo explicar un tema complejo. También surgió lo de la guerra porque es básicamente lo que estamos viviendo. Entonces por eso les traía esos ejemplos, porque de forma consciente o inconsciente, en algún momento hemos estado enterados de ese tipo de noticias. Entonces les decía, pero ustedes pueden explicar en una infografía temas muy complejos sobre química, sobre física, sobre lo que ustedes quieran, sobre historia. A veces explicar la historia es complejo porque son muchos hechos y son hechos que son transformaciones a nivel mundial, entonces repercuten no solamente en el aspecto político, sino que también económico, en lo social, en lo geopolítico, entonces a veces es complejo explicar algo así, pero si yo hago uso de imágenes, de estadísticas, de fotos, pues la gente que lo va a observar va a decir, hombre, es mucho más fácil de entender. Por eso nosotros los educadores, y les comparto la experiencia, en este momento yo estoy viendo una materia en la especialización, es acerca de contenidos multimedia para la formación virtual,
y precisamente nos explicaban eso, cómo para ustedes es mucho más fácil aprender mediante gráficos que ponerme yo aquí a hablarles de texto. Es mucho más fácil que ustedes aprendan con lo visual. Ahora ustedes estamos hablando un idioma muy similar porque ustedes están viendo animación digital. Ustedes ven mucho recurso visual, tienen que ver todo el tema del sonido, del uso de la música, de los movimientos en lo que ustedes hacen, y eso es lo que hace tan atractivo lo que están estudiando. O sea, este tipo de formación que ustedes tienen acá tiene muchísimo, muchísimo campo laboral. Simplemente es que ustedes lo exploren. Entonces, básicamente esa es la información que les quería traer para el día de hoy. ¿Qué tienen como ejercicio y o tarea? Van a tomar un texto que les hayan pedido y lo van a traer para la próxima sesión y vamos a construir una infografía, pero acá entre todos, ¿vale? Vale, profe. De hecho, estaba mirando, es que con ciencias naturales también tenemos que hacer una infografía, pero pues todavía no hemos llegado hasta allá porque hace poco comenzamos clases. Entonces no sé si podemos como que, porque es que bueno, o sea, no sé, me parece un poco complejo porque mira lo que dice ella acá. eh, Mira, criterios de la evaluación. Identifica situaciones susceptibles de mejoramiento según su entorno productivo y social. Aplica principios y conceptos de biología a la solución de situaciones identificadas de acuerdo con su entorno productivo y social. Establece alternativas de solución a situaciones identificadas en su entorno productivo y social de acuerdo con principios y conceptos de biología. Acá dice infografía del modelamiento de un ser vivo respecto a sus componentes celular, organísmico y ecosistémico. O sea, el entorno, mejor dicho, pásame, pásenme por escrito eso que les pidieron. Ah, ok, vale, listo, sí, porque sí estaba leyendo Y lo y hacemos está. acá, tengan listo cada uno sus computadores, yo les enseño cómo hacerlo, les voy a explicar, cogemos el tema y cada uno lo va a organizar de manera que les quede el ejercicio listo para que lo presenten. ¿Listo? Ah, ok, perfecto, profe. Profe, y otra cosa, digamos, no sé, digamos, durante nuestras clases podemos como tomar como tema un guión o no viene al caso. ¿Cómo así un guión? Sí, sí, cómo hacer un guión, como la estructura y todo eso. Pues digamos, Es que, todavía no mira, hemos abarcado todavía con el profe John, pero pues como tener una idea, ¿no? Si ustedes quieren, yo les es puedo que, reforzar como eso, te claro que comenté, sí. profe, anteriormente nosotros tenemos que entregar, creo que es al final del curso, una animación y pues nos toca hacer un guión de qué se trata la historia y eso. Creo que es lo que habla la compañera, ¿no? Sí, sí, es como por tener una base, porque, bueno, pues, o sea, pues yo sé que el profe Sí, como que también porque la nos verdad va no a tenemos ni ayudar, idea. pero Yo pues no. para ir sabiendo cómo estructurarlo. ¿Qué necesitan primero, el guión o el trabajo de la profe de biología? Ah, no, primero yo creo que lo de No el biología. trabajo de biología. Ajá. Sí. Entonces, préstenme atención para que quedamos claros. En la próxima sesión vamos a hacer lo de biología y en la próxima sesión hacemos o les explico el tema del guión. El profe les dará a ustedes unas especificaciones porque pues ese es su área de conocimiento específico y él es un teso en eso. Ese profe que ustedes tienen es el duro en ese tema. Entonces yo les voy a explicar para que ustedes vayan teniendo un poco más de idea y con eso yo les ayudo a reforzar lo que ustedes, los contenidos que ustedes están viendo en su formación. ¿Estamos claros? Sí, profe, correcto. Sí. Muchas Listo. gracias. Entonces, compromiso. La próxima sesión vamos a hacer la infografía de biología, ¿vale? Sí, Listo, señora. profe. La cantidad de contenido. Dime, ¿alguien está levantando la manito? Anthony, dime. No, ya lo dijiste esto, era para que esto me recordaras que era lo que íbamos a hacer la próxima clase. Listo, chicos. Entonces, ¿qué les encargo? Que me envíen por el grupo exactamente qué es lo que tienen que hacer para yo hacer, ya tener el contenido y cómo organizar la información y los recursos gráficos, ¿vale? Profe, listo, 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 profe. profe, Listo. gracias. Listo. Listo, muchachos. Entonces voy a cerrar la sesión. Nos queda un minuto. Les deseo una bonita noche y nos encontramos el próximo miércoles. Listo, profe. Muchas Bueno, profe, gracias. que descanse. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.